calificación semestral, ¿ya? Son 2 certámenes, ¿cierto? Que equivalen al 40% del promedio final y por tanto es sumamente relevante. Hablábamos el otro día, ¿cierto? Que en este sentido este certamen y esta parte 2, ¿cierto? De este certamen era una oportunidad para que ustedes pudiesen reivindicar, ¿cierto? La primera calificación, ¿cierto? Y pudiesen optar a una mejor nota, ¿ya? Así que esos son los certámenes, ¿cierto? Que se hicieron entrega. Por favor, las personas que no hayan entregado esta segunda parte y que hayan entregado el certamen 1, parte A, por favor se comunican conmigo, ¿cierto? Para saber el motivo de la no entrega. Eso, ¿ya? Estamos, espérenme un segundo. Sí, leí, David, el correo de lo de Marcos, ¿ya? La verdad es que, chicos, en hoy día no pude contestar, siempre yo les acuso recibo, eh, pero por eso mismo quería que vieran, ¿cierto? Que vieran la planilla. La verdad es que hoy día, ¿cierto? Más que nunca, hubo muchas entregas a través de correo. Eh, Así que esas son las entregas las entregas del certamen E05, ¿ya? Respecto, Patricia, al tema de la asistencia ya está ok, ¿cierto? Al igual que el caso de Leticia, ¿ya? Así que el día lunes lo vamos a revisar, de todos modos, ¿vale? ¿Qué más? Yo le mandé explicando el problema. Sí, estoy claro, Javi, también es Javier Zúñiga. Ignacio también. Profe, quería avisarle que hoy no me... Perfecto. Ya. Chicos, esta calificación, ¿cierto? Esta parte B, ¿ya? Con Daniel, ¿cierto? La vamos a evaluar previamente, ¿ya? Y le vamos a compartir ya la próxima semana la calificación, ¿ya? De esta parte B y también el promedio, ¿cierto? Final del certamen 1, ¿ya? Así que nos vamos a tomar nuestro tiempo, ¿cierto? Para poder evaluar las entregas de cada uno y la próxima semana ustedes van a tener la rúbrica de evaluación, ¿cierto? Para ver eh, cuál es la calificación y la ponderación de cada ítem. Así que hoy día no vamos a tener correcciones individuales. Hoy día, ¿cierto? Nos vamos a tener a explicarles cuáles son las condiciones de entrega de esta próxima entrega, ¿cierto? En encargo E06, ¿ya? Que les comentaba, ¿cierto? Y ustedes ya saben que es el trabajo grupal y que por tanto necesita un trabajo individual y un compromiso individual y también un compromiso y coordinación, ¿cierto?, por parte de ustedes y por cada uno de los integrantes de los equipos, ¿cierto?, de estos 7 equipos que se conformaron, ¿ya? Luego, ¿cierto?, Daniel les va a explicar más o menos, ¿cierto?, cuál es la temática que queremos abordar, ¿cierto?, con este ejercicio, ¿ya? Así que voy a compartirles pantalla nuevamente. Espérenme un segundo para entrar al aula virtual. Les comento, ¿cierto?, que el encargo, ¿cierto?, ya está disponible tanto para el taller 1 como para el taller 2. Ya está disponible en aula virtual, ya para que ustedes lo puedan visualizar. Yo de todos modos se los voy a compartir en este momento, ¿cierto? Para que lo podamos revisar punto a punto. Es sumamente fundamental, ¿cierto?
ya lo hemos insistido, ¿cierto?, en otras ocasiones, que cumplan con las condiciones de entrega, sobre todo en este caso, ¿cierto?, su primer trabajo grupal. Les voy a compartir pantalla. Estoy compartiendo pantalla, chicos. Por favor, si me rectifican. Sí. Vale, Sí, gracias. Súper. Este es el encargo E06, ¿cierto? Los grupos ya están conformados. Como les comentaba, ¿cierto? Este trabajo grupal tiene varias aristas que tocar y entre ellas hay un trabajo que es una parte individual, ¿ya? Y evidentemente una parte y una conclusión que es grupal, ¿ya? Yo de verdad les aconsejo, chicos, ¿cierto?, que esto lo vean y se organicen con tiempo, ¿ya? Va a requerir, ¿cierto?, un mayor compromiso y una mayor coordinación por parte de los integrantes del equipo, ¿ya? Trabajar en grupo, ¿cierto?, y en equipo no es fácil, ¿ya? Es complejo, ¿cierto?, llegar a un acuerdo, destinar, ¿cierto?, labores, y por tanto, ¿cierto?, requiere, ¿cierto?, una mayor planificación, sobre todo de las horas de trabajo que van a implementar y desarrollar este encargo, ¿ya? Este encargo, ¿cierto?, se llama relación del valor-concepto, ¿cierto? El concepto que ustedes han estado desarrollando en este espacio, más el análisis, ¿cierto?, y la bajada del programa obra de cada uno de los arquitectos o arquitectas que se les fue seleccionado a través del sorteo, ¿ya? Tenemos a Norman Foster, a Le Corbusier, a Frank Lloyd Wright, a Mies van der Rohe, a Herzog. Ahí Dani me puede ayudar con la pronunciación. Herzog y de Murat son dos Da. arquitectos suizos. Rem Koolhaas, Alvar Aalto y Kazuyo Sejima y Rai Nishizawa. ¿Ya? Te suena bien estéreo. ¿Cómo? Te suena muy estéreo con tu voz. Entre gangoso y... Bueno, chicos, les comento, ¿cierto? En materia de estudio ya están los integrantes, que como les comentaba, ¿cierto? Quedaron 7 grupos de trabajo, ¿ya? Estos 7 grupos de trabajo, cada uno con 5 integrantes. Anoté, ¿cierto?, al lado de cada grupo, el arquitecto o los arquitectos, ¿cierto?, que están asociados a cada grupo, ¿ya? Hay un link, ¿cierto?, que les voy a comentar más adelante, ¿cierto?, en las condiciones de entrega, a qué se refiere ese link. Están los integrantes de cada grupo, ¿cierto? Y empezamos, ¿cierto?, a dar las condiciones de entrega de este encargo E06. Y este encargo S06, como les comentaba, ¿cierto?, tiene una parte que es individual, ¿ya? ¿Y de qué se trata? Trata de que cada integrante del equipo, ¿cierto?, debe seleccionar una obra del arquitecto seleccionado, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, cada integrante debe elegir una obra, que lo dejé entre paréntesis, ¿cierto?, distinta, ¿cierto? No se pueden repetir, eso evidentemente requiere organización, ¿cierto?, y comunicación entre cada uno de los integrantes para que no se repitan las obras seleccionadas, ¿cierto?, del arquitecto. ¿Y qué deben hacer con esto, cierto? Se debe analizar la relación, ¿ya?, la relación entre la temática individual y personal declarada en el encargo 04 y 05, ¿cierto?, que es el concepto relación acto-espacio. Ya lo hemos hablado, ¿cierto?, en la corrección del encargo 04 y en la entrega del encargo del encargo E05, ¿cierto? Hablamos de una palabra, ¿cierto?,
que reúne, ¿cierto? Y denomina, ¿cierto? Esta relación acto-espacio que ustedes han estado desarrollando y estudiando durante este semestre. ¿Y qué van a hacer con eso, ¿cierto? La van a relacionar con el estudio, ¿cierto? Programático de la obra del arquitecto seleccionado, ¿cierto? Eh, por tanto, vamos a tener por cada equipo, ¿cierto? Vamos a tener 5 obras, vamos a conocer 5 análisis, ¿cierto? De obras en base, ojo, solamente en base a la relación acto-espacio, ¿ya? Cada equipo va a ver 5 observaciones, ¿cierto? 5 relaciones distintas, cada una de ellas, ¿cierto? Con obras distintas. ¿Qué se debe hacer con esto? Se debe confeccionar una lámina, ¿ya? Una lámina por alumno, entre paréntesis, ¿cierto? Acotando, que contenga los siguientes puntos. Un plano de ubicación de la obra, ¿ya? Y de contexto, ¿ya? ¿Cuál es la relación del inmueble, ¿cierto? De la construcción con el predio, ¿ya? O sea, con el terreno, y además la relación de la obra, ¿cierto?, en relación a la ciudad en la que está emplazada. ¿Ya? Un plano de planta, un plano de elevación y un plano de corte. ¿Ya? Puse estos puntos separados porque, ojo, que no se malentienda, ¿ya? Que es planta o elevación o corte. Son las tres, ¿ya? Es una planta, es una elevación y es un corte, ¿ya? Los planos, ¿cierto? Anteriormente, ¿cierto? Tanto la planta, la elevación como el corte, ¿cierto? Deben comunicar solamente las cualidades de la relación acto-espacio, ¿cierto? En la obra y su programa, ¿ya? No evalúa la volumetría, ¿ya? No es una evaluación de la arquitectura, ¿cierto? Volumétrica como tal, sino que hay una relación y una bajada con el pensamiento personal, ¿cierto? Del concepto de cada uno de ustedes, ¿ya? Y entre ellos, ¿cierto? Uno se puede preguntar, ¿cierto? ¿Qué es lo público? ¿Qué es lo privado de la obra? ¿Cuáles son las circulaciones versus los recintos de permanencia? ¿Ya? ¿Cuál es la jerarquía de ellos, ¿cierto? En base a los metros cuadrados, ¿ya? Eso también es súper relevante que lo puedan aportar, ojo, en una sola lámina, ni dos ni tres, una, ¿ya? Por tanto, es importante, ¿cierto?, que desarrollen la habilidad de síntesis, ¿ya? Ser sumamente claros y concluyentes en esta lámina individual. Posterior a eso, ¿cierto? Van a desarrollar un trabajo grupal, ¿ya? Este trabajo grupal eh, consiste en visualizar la conferencia de Luis Fernández Galeano. Eh, Ahí más adelante, ¿cierto? Daniel les va a comentar sobre ello. Es un arquitecto, ¿cierto?, que hace una conferencia de estos alumnos, de estos arquitectos que han sido delegados a cada uno de los equipos, ¿ya? Y estas conferencias, ¿cierto?, están ya adjuntas, ¿cierto?, en el listado de los equipos conformados, ¿cierto?, en estos 7 equipos, ¿ya? Por eso hago mención entre paréntesis, ¿cierto? Link adjuntos, ¿ya? Eso está disponible en YouTube, ¿ya? Es una conferencia que tiene cada conferencia tiene la duración alrededor de 1 hora y media, ¿ya? Importante, ¿cierto? Que la puedan visualizar, que pongan atención, ¿cierto? Que tomen apunte, porque es fundamental para que ustedes puedan entender y conocer no solamente la obra del arquitecto, sino que entender también y conocer el arquitecto, ¿cierto? Como profesional y como persona. Eh, Además, ¿cierto? Para desarrollar tanto la lámina grupal como la lámina individual, ¿cierto? Es necesario recurrir a información web complementaria, ¿ya?
está ya permitido, ¿cierto? Que ustedes puedan buscar y la van a encontrar, ¿cierto? Información a través de Internet, en este caso, ¿cierto? Para efectos de encontrar las plantas, ¿cierto? Los cortes, las elevaciones, información, etcétera, ¿cierto? Que pueda ser útil para esa relación que tienen que hacer con su concepto personal, ¿ya? Una vez realizada, ¿cierto? La lámina individual, ¿cierto? Y analizando cada una de las obras distintas del autor, o sea, 5 obras que van a estar, ¿cierto? Que cada uno de los integrantes va a desarrollar, se debe confeccionar esta lámina grupal, una lámina grupal, ¿ya? Que incorpore los siguientes puntos, ¿cierto? Ideas concluyentes como equipo respecto a las cualidades relación a tu espacio, ¿ya? ¿Cuál es su valor y cuáles son los usos de estos recintos programáticos? Eh, se debe acompañar esta lámina grupal a través de observaciones, ¿cierto? De una postura concluyente como equipo y además de acompañada de croquis, ¿ya? En este caso, vistas en perspectivas y esquemas, ¿ya? Evidentemente, ahí es necesario, ¿cierto?, que haya una conversación respecto al análisis personal de cada uno de ustedes y lleguen, ¿cierto?, a una conclusión como equipo, ¿ya? Eh, Como les decía, ¿cierto? En este caso es necesario la planificación, ¿cierto? Para que cada uno de ustedes pueda ser un aporte en esta lámina grupal, ¿cierto? El compromiso es esencial y también la planificación, ¿cierto? De las horas de trabajo para, eh, para llegar a buen puerto, ¿cierto? Con este encargo E06. Consideraciones, ¿ya? Esto tanto para el trabajo individual como el trabajo grupal, ¿ya? El trabajo, ¿ya, chicos? Se entrega en formato PDF como un documento único, ¿ya? De trabajo grupal, ¿ya? Por tanto, ¿cierto? Estábamos hablando, ¿cierto? Que cada uno de ustedes entendemos, ¿cierto?, que cada grupo tiene 5 integrantes, ya cada uno tiene que hacer su lámina individual, por tanto tenemos 5 láminas, más la lámina grupal, serían 6, ¿cierto? Por grupo, ¿cierto?, debiesen entregar 6 láminas como total en un solo archivo, ¿ya? El formato de la lámina de entrega es el formato ya trabajado en el encargo E04 y E05, ¿ya? El documento, como hacía mención, ¿cierto? Debe tener un total de 6 páginas totales, ¿ya? Debe ser un informe, ¿ya? Uniforme, ¿cierto? No un informe, uniforme en cuanto a qué, a la diagramación, a la estética, ¿cierto? Se debe ver un solo documento, ¿ya? Y no una lámina grupal y 6 fichas, ¿cierto? Que son cada uno, ¿cierto? A la pinta de uno, ¿cierto? En este caso tiene que haber una comunicación, ¿cierto? Y una coordinación, que en este caso es libre, ¿cierto? Y esperamos que haga la diferencia, ¿cierto? Cada equipo y ponga el mayor talento posible en este encargo grupal, ¿cierto? La lámina grupal, ¿cierto? Debe verse como una visión grupal, ¿ya? Todos los dibujos, ¿cierto? Tanto croquis, plantas, elevaciones, cortes, etcétera, ¿ya? Deben ser calcados a mano, ¿ya? No vamos a permitir, ¿cierto? Quien está tanto en el trabajo individual como en el trabajo grupal, ¿cierto? Se trabaje sobre imágenes, ya imágenes predeterminadas, ¿cierto? De Internet, ¿ya? Ustedes las deben calcar y hacerlas propias, ¿ya? Hacerlas propias. ¿Ya? De hecho, uno mismo, ¿cierto? En ese mismo análisis de la relación,
que hay que buscar y ese nexo hay que hacer en esa relación con el concepto personal. Queremos que ustedes se apropien, ¿cierto? De ese material que van a recopilar a través de Internet, ¿ya? Por tanto, ¿cierto? Estos trabajos deben ser calcados a mano y luego digitalizados, ¿ya? Se permite, en este caso, la incorporación de color en forma digital de forma posterior, ya sea por Photoshop o en el mismo formato PowerPoint. Eh, ¿Ya? Así que esas son las condiciones de entrega. ¿Alguna consulta al respecto de las condiciones de entrega de este encargo E06? Sí, no estoy viendo pantalla. Hola. ¿Sí? Sebastián. Sebastián. Profe, ahora sí, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Me escucha? Te escucho. Ya, es que para ir Sí, estoy con sí, mala señal. sí se escucha, Sebastián. Sí, ya con lo... Gracias. Con los esquemas, todo lo que en este encargo, todo lo que no es croquis puede llevar color y modificaciones digitales, por así decir. O sea, va calcado como piden todo lo que es planimetría, esquemas, pero puede, a excepción de los croquis, llevar una edición digital, ¿verdad? Sí, puede llevar una edición digital, ya solamente el trazado, ¿cierto? Debe ser a mano, ya. Lo importante en este caso, respecto a la pregunta que hace Sebastián, importante que el documento haya una coherencia de lectura, ¿cierto? Y una coordinación por parte del equipo. En este caso, por ejemplo, voy a dar un ejemplo puntual, ¿cierto? Ustedes van a realizar una lámina individual y en este caso, en esta lámina individual, uno podría tomar la determinación, ¿cierto?, de diagramar y decidir, ¿cierto?, que las plantas van a ir de este tamaño, eh, las cortes y elevaciones de este otro modo, ¿cierto? Vamos a trabajar con esta paleta de colores, ¿cierto? Con este formato de letra, con estas indicaciones, con este formato de simbología, etcétera. Se tiene que ver un solo documento trabajado ya, y esa es la dificultad que tienen que en el hecho de trabajar en equipo, ¿vale? Tener libertad en ese sentido, evidentemente, en quórum, ¿cierto?, con cada uno de los integrantes del taller. Sebastián. Sí, profe, estaba pensando en... Le iba a preguntar si siempre los esquemas en 2D como hemos hablado, pero imagino que sí, ¿verdad? Todo los esquemas puede ser un poco de... No te escuché claro con algo de los esquemas 3D, algo no entendí. Sí, sí, sí. ¿Ahí me escucho mejor? ¿Te escucho? Sí se escucha. ¿Ahí sí? ¿Hola? Sí. ¿Hola? ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Sí, Sebastián, se Ya, escucha. no, quería preguntar, en realidad, si se mantienen todos los esquemas y cortes y elevaciones en dos dimensiones como ha sido últimamente, ¿verdad? Nada todavía puede ser. Sí, sí, en dos dimensiones. No solamente los croquis, ¿cierto? Tienen que Ya, perfecto. ser vistas en perspectiva. Ya, perfecto, gracias. Eso... Importante ahí contestando las preguntas que están haciendo a través del chat, ¿ya? Ojo, ya que la información que ustedes saquen de internet
es solamente una lectura. Si ustedes se fijan, ¿cierto? En este caso, el análisis, ¿cierto?, que ustedes van a hacer y la comparación de la relación, ¿cierto?, a su concepto espacial desarrollado es personal, ¿ya? No es ni una cita, ni es un copy-paste, ¿cierto?, de lo que ustedes encuentran en Internet, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Recuerden que solamente la relación, ¿cierto?, acto-espacio, ¿ya?, ya, analizar de acuerdo al pensamiento emocional de cada uno de ustedes, ¿ya? Por tanto, no debiese haber citas, ¿cierto? Porque en este caso no es copiar y pegar, ¿ya? Al contrario, se toma el rincón del vago. Eso es como muy antiguo. Pero no es un copy-paste, ¿cierto? En este caso, de citas o referencias, ¿ya? Del arquitecto, ¿ya? Sino que es un análisis y una comparación, ¿cierto? Poniendo por sobre todo la postura individual del concepto de cada uno de ustedes, ¿ya? Profe, una pregunta. Montserrat. Sí, si nosotros nos tocó dos arquitectos, ¿tiene que ser una obra en común o puede ser una obra de uno o del otro? ¿O tiene que ser sí o sí una que la hayan hecho como dupla? Puede ser, en este caso, a ustedes les tocó los japoneses, ¿no? Sí. Sí, yo creo que pueden ver individual también, ya en este caso, porque hay algunas que están tomadas como la oficina de ellos y otras que para que tengan una mayor diversidad de obras, ya, Ya. considerando también que son arquitectos más contemporáneos, o sea, que son arquitectos contemporáneos. Dani, Voy a buscar mi cuaderno, un segundo. vale. ¿Alguna otra consulta? César hace, en cuanto a los croquis, ¿deben ser de la obra? Sí, deben ser de la obra. Chicos, ustedes van a hacer un análisis de la obra, pero pensando, ¿cierto? Y comparándolo en base a la relación acto-espacio personal, ¿ya? Personal. En ese sentido, se apropian, ¿ya? En base a su pensamiento, insisto, personal, ¿ya? Eh, de la obra de cada uno de estos arquitectos, ¿ya? A mí no La me volví. tienen- Toma agüita, ¿eh? Toma agüita. Estoy tomando ahora. Ya. Tú me dices cuando empiezo a compartir. Comparte nomás, Dani. Ya. Voy a primero trabajar con la pizarra. Bueno, lo primero que van a hacer, ¿no es cierto? Y lo entretenido de este encargo es que van a trabajar con un video, ¿no es cierto? O sea, van a, van a hacer, bueno, algo que hacen habitualmente y me imagino que lo han hecho durante todo este tiempo, que era ver series, ¿no es cierto?, en Netflix o lo que sea, en Internet o YouTube. Y en este momento nos encontramos con una serie de conferencias, ¿ya?, que se liberaron. Son conferencias de hace un par de años atrás. Como decía Pablo, es sobre un arquitecto historiador que habla sobre, que trata de explicar un poco el movimiento de la modernidad. Estamos hablando a principios de 1900 aproximadamente. De la primera mitad y de la segunda mitad. La primera mitad, ¿no es cierto?, que hace referencia a cuatro arquitectos muy importantes que hablan sobre la modernidad. Yo la verdad es que, y creo que Pablo también,
les sugiero a ustedes verlos todos, ¿no es cierto? Ver todas las, no de aquí a la próxima semana que tienen la entrega, pero no siempre se tiene la suerte de que una institución como la Fundación March, ¿no es cierto?, invite a este historiador, que más encima es español, así que es más fácil entender porque está en nuestro idioma, que, que es un estudioso, ¿no es cierto?, sobre la arquitectura, y que hace esta especie de conferencia, este compendio, ¿no es cierto?, para poder, y podría haber hablado de muchos más arquitectos, eh, pero a través de estos cuatro trata de representar un poco qué es lo que fue este proceso de la modernidad. El primero, y son nombres que me imagino que han escuchado en algún momento y que con nosotros también, ¿no es cierto? De hecho, partimos hablando de él, es Le Corbusier. Eh, Muy interesante la charla de Le Corbusier, siendo que es como un maestro de la arquitectura moderna. Lo hace ver como una especie de, no como, no sé si un perdedor, pero sí un soñador. Y bueno, además cuenta partes de su vida privada que se vincula con su vida pública, que lo hace muy interesante, porque no solamente explica el contexto, sino que un poco cuáles son las obsesiones de cada uno de estos arquitectos. Es el Le Corbusier, ¿no es cierto?, de origen franco-suizo. Eh, Está Mies van der Rohe, ¿no es cierto?, arquitecto de origen alemán, muy interesante también. eh, en algún momento pasa a ser director de la Bauhaus, una escuela que también vamos a revisar y a entender porque tiene que ver con la metodología de aprendizaje que nosotros usamos. De hecho, nuestra metodología de aprendizaje basa un poco en el sistema de la Bauhaus. Después viaja hacia Occidente, ¿no es cierto? Y en Estados Unidos analiza a un arquitecto muy importante podríamos decir que Le Corbusier y Mies van der Rohe están en el eje de lo sintético, ¿no es cierto? De la síntesis del lenguaje, y una modernidad muy, muy brutal, muy estructural. eh, Sacan toda la academia, limpian todos los edificios, le sacan todos los elementos ornamentales, sacan los órdenes griegos y el lenguaje clásico. Y por otro lado, un arquitecto más conectado con la naturaleza y con el territorio, que es Frank Lloyd Wright, ¿no es cierto? Frank Lloyd Wright, un arquitecto estadounidense, que bueno, a quienes les toque el análisis, ¿no es cierto? Y si no es así, ojalá que lo vean también. Como les dije, yo creo que hay que ver todos los videos, los 8. En este orden, ¿no es cierto? Sería como primero partir con la modernidad. No está muy afinado mi lápiz. Parte con Le Corbusier, ¿no es cierto? Después Mies. Está Frank Lloyd Wright. Y termina con Alvar Aalto. En esos cuatro arquitectos, como les digo, el primero es un franco-suizo, el segundo un alemán, el tercero es estadounidense, y Alvar Aalto es finlandés. Los dos últimos, ¿no es cierto? Estos dos son de un pensamiento más bien, podríamos decir, como sintético. Y estos pertenecen a una corriente un poco más orgánica. Eso significa que tienen una especie de, no sé si fijación, pero sí muchos referentes y elementos que analizan están en la naturaleza. Por lo tanto, tienden a ocupar la curva de otra manera distinta, y por eso se habla de orgánico, que hubiera una cierta como corporeidad, que es el caso de Wright y de Alvar Aalto. Y el caso de Le Corbusier y Mies, que son más sintéticos, están en un lenguaje que tiene que ver más con la abstracción, ¿no es cierto? Y con esta pureza del lenguaje, son de cierta manera más puristas.
Y después está el lenguaje de lo contemporáneo. Contemporáneo. Que no sé con qué parte. Parece que lo habías puesto tú, Pablo. Parte, creo En que orden parte con... cronológico, no, no lo puse en orden cronológico, está en base al sorteo nomás. Pero ¿quiénes pusiste tú? Están... Que los nombres, de los nombres que me conozco, está Espérame un segundín. Renculjas, Eh, está sí, Kulhas, Gerson, Herzog, Herzog y Murón, Mourón y Kazuyo Sejima con Kazu, Wai Nichizawa. Voy a aprender esos nombres. Después estoy... dame las iniciales. Ah, KS y R, Y claro, y RN. RN, RN. No está muy buena esa sigla. no. Renovación nacional. Eh, Y bueno, y tenemos al inglés también, a Norman Foster, ¿no es cierto? sí, Norman Foster, sorry. Sí, De hecho, creo que aquí lo puse al revés en orden cronológico. Norman Foster. sí, yo creo que Foster está primero que todo. Claro, Foster es como el más adulto. Foster vendría siendo como el enlace entre los modernos y los contemporáneos. Es un arquitecto inglés, ¿no es cierto?, que se toma de este lenguaje, estamos hablando de después de los años 50, aproximadamente como en los años 60, viene todo un trabajo de renovación en el centro de Londres, y Norman Foster es uno de los que logra hacer estas especies de macro oficinas, donde trabajan con proyectos muy grandes, y después él termina en un proceso bastante tecnológico, se vuelve high-tech. Hay algunos que están más de acuerdo con su primera fase que con la segunda. En el caso de Rain Koolhaas, vendría a ser casi como el homónimo de los contemporáneos de Le Corbusier. Me refiero y ahí seguramente Fernández Galeano cuando lo vean se van a dar cuenta, tiene una capacidad teórica importante, hijo de, de periodista, eh, conoce mucho sobre el mundo del diseño también, trabajan con un equipo de gente, escribe quizás de los libros contemporáneos más importantes sobre arquitectura, ¿ya? Escribe un libro que se llama SMXL, que habla como de las medidas de la arquitectura, muy interesante. Herzog y Meuron pertenecen al mundo como más sofisticado europeo, que habla como tiene un vínculo muy fuerte con la moda, eh, pero al mismo tiempo también tiene un vínculo muy fuerte con la piel en el sentido de la obra, entendiéndola como desde el material. Entonces, vamos a ver que este es un salto gigante. Nosotros estamos estudiando en el curso de la cultura una parte donde los arquitectos que nosotros estamos hablando están en esta línea, ¿no es cierto? Aquí están los precursores, por decir así. Están antes que estos que están acá. Después vienen los consolidados que se llaman, que son estos de acá, que son los de la modernidad. Solo quiero que entiendan esta gráfica para poder entender qué es lo que sucede con el lenguaje. Entonces, si se dan cuenta, aquí podríamos poner a Le Corbusier, aquí podríamos poner a Mies, y así. Lo que se produce es que una especie de bifurcación del lenguaje. Después aparecen estos que son los contemporáneos, y en estos contemporáneos, en este caso los japoneses que están acá, ¿ya?
tienden a ser parte como de una nueva ramificación, y miren lo que pasa con la ramificación. Se produce una especie de mezcla acá, una fusión en el lenguaje. Entonces, ellos ya no responden simplemente, ya no es como mirar este de acá como un pionero, ¿no es cierto? Que uno entiende su origen y dice, ah, mira, Le Corbusier tiene que ver con Frank Lloyd Wright, por ejemplo, tiene mucho que ver con un arquitecto gringo que se que vamos a ver, de hecho vamos a ver esta semana, y tiene un claro origen y se ve, y por ejemplo, y lo orgánico, y acá está al bien, y uno dice, ah, mira, por acá va, entonces Zaha Hadid, que es una arquitecta que tiene que ver con lo orgánico, ahora moderna, está en esta línea de acá. Pero la verdad es que en la modernidad, en este grupo de los contemporáneos, se produce algo que se llama la fusión, ¿no es cierto? Que es cuando este lenguaje se empieza, estas flechas, ¿no es cierto? Se empiezan a entremezclar, y desde el estilo internacional, que aparece aquí en la modernidad en adelante, es más difícil entender cuál es el punto de origen, ¿no es cierto?, de cada uno de estos arquitectos. Todos estos arquitectos nacen con la Primera Guerra Mundial, queda bastante claro, y todos estos contemporáneos nacen un poco con el lenguaje de la modernidad después de los años 60. Pero, pero en el caso de los japoneses, y por eso los menciono, y también de Herzog quizá, están un poco más en esta parte de acá como de la fusión del lenguaje. Eh, Ellos hablan de lo etéreo, ¿no es cierto? Hablan de otro lenguaje, que es mucho más contemporáneo aún y que plantea problemáticas mucho más complejas, que incluso quizás nosotros no estamos ni acostumbrados a ver ese tipo de arquitectura, porque ya son como lo que se llama la tendencia, ¿no es cierto? Así que quienes vean a los japoneses van a estar en un lenguaje donde va a ser quizás visualmente más atractivo, pero del punto de vista como técnico va a ser más complejo. Es más difícil, si yo veo cualquier arquitecto más contemporáneo acá, y por eso hago esta gráfica, es más difícil identificar eh, cuál es su origen o cuál es la línea, ¿no es cierto?, que lo vincula a con cierto precursor. Yo creo que desde este punto, ¿no es cierto?, hasta este punto era más fácil, y desde este punto hasta este punto era más fácil. Pero la verdad es que acá, con la cantidad de nombres, ¿no es cierto?, y arquitectos que flotan en el mundo en este momento, es más difícil identificar cuál es el lenguaje o cuál es esta especie de árbol genealógico, ¿no es cierto?, que nos lleva a entender si están en una corriente más sintética, más orgánica. Es más difícil de entender. Yo creo que Fernández eh, Galeano, y esto lo digo porque no pueden ser ignorantes, hoy día murió eh, Quino. ¿Conocen a Quino? ¿Saben quién es Quino? ¿Alguien sabe quién es Quino? Un dibujante argentino que inventó un personaje. Seguramente sus papás lo vieron cuando eran chicos. Es el creador de Mafalda, exactamente, como dice Sebastián. Es el creador de Mafalda. Mafalda es una historieta argentina, y él dice en algún momento hace una caricatura en el diario, y pone una imagen de un torero, y parece que le pone un manto o algo que cuando supuestamente el torero le clava estas puntas, ¿no es cierto?, al toro, no tiene que tener puesta esa manta. Algo así creo que es. Entonces viene un español y lo revienta, ¿no es cierto?, como lo trata de ignorante. Entonces, ¿a qué llevo yo esta historia? Una, a que busquen quién es Quino, ¿no es cierto?, y vean lo que el trabajo que hizo con Mafalda, ¿no es cierto?, y la historieta, y un poco el lenguaje, era como un pensador a través del humor. Y esta anécdota, ¿no es cierto?, de que él dibujó algo más, y él dice, yo nunca más en mi vida dejé de documentar. O sea, cuando voy a construir algo, yo no me voy a dejar de documentar. Y yo creo que
un proceso en el cual ustedes deben como interiorizarse es en la documentación, ¿no es cierto?, de, del origen de esta arquitectura moderna. O sea, este punto de acá, ¿no es cierto?, es fundamental para entender dónde están ustedes ahora flotando, ¿no es cierto? ¿Dónde está Sebastián? ¿Dónde está Marco? ¿Dónde está cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Ignacio, la Javiera, Melanie, ¿no es cierto? Y así, Montserrat, Nicolás. ¿En qué parte, ¿no es cierto? Y cómo establecen ustedes un vínculo con esta arquitectura. O sea, cada uno de ustedes va a sentir cierta afinidad en el lenguaje de esta arquitectura. Y lo primero que uno debe hacer es aprender a leer obra. Entonces, en este ejercicio, lo que nosotros queremos hacer un poco, que ustedes empiecen a construir un lenguaje arquitectónico que les permita leer obra. Tradicionalmente, voy a borrar ahora, tradicionalmente la arquitectura se analiza de manera en base a algo que se llama la planimetría, ¿no es cierto? Y la planimetría, la planimetría como tal, es un lenguaje técnico. Este lenguaje técnico está construido, ¿no es cierto?, para poder entender, ¿no es cierto?, la verdadera magnitud ¿no es cierto?, de lo que el proyecto de arquitectura o la obra de arquitectura quiere decir. O sea, es un lenguaje técnico proyectual, ¿no es cierto? ¿Por qué es proyectual? Porque entendemos que cuando se desarrolló el plano de algo, proyectual, todavía no existía la obra. Entonces, para poder identificar una obra, ¿no es cierto?, se desarrollaron ciertos lenguajes. En el caso de que si yo tuviese ¿no es cierto?, una casa, como especie de ícono, ¿no es cierto?, de la idea de la casa, se desarrolla un lenguaje formal, ¿no es cierto?, que se llama verdadera magnitud. Y como es proyectual y la obra todavía no existe, lo que se busca es un lenguaje lineal, ¿no es cierto?, que me permita solamente con algunos elementos reconocer la obra. En este caso, esta es una elevación. Que está a escala, ¿no es cierto? Porque yo no hago el dibujo del tamaño de una obra, ¿no es cierto?, del tamaño de una obra, no lo hago en su tamaño real, ¿no es cierto? No me paro yo y empiezo a dibujar un papel del tamaño de la obra, sino que lo hago a escala. Por lo tanto, la planimetría de una obra, en este caso supongamos, así como una especie de megarón, ¿no es cierto?, que esta casa en planta tendría este lenguaje. Si yo tengo este lenguaje en planta, vamos a hablar de la planta, lo que estamos reproduciendo, ¿no es cierto?, es lo que se encuentra aquí en los muros. Y lo que nos interesa saber es cuál es la relación que hay entre el exterior de la obra y el interior. Si yo pusiera esas flechas nuevamente acá, ¿no es cierto?, sería mi relación entre el exterior y el interior. Entonces, este lenguaje, en este caso la planta, es una síntesis para entender la relación
de los espacios en la obra. O sea, es la síntesis, ¿no es cierto?, de la relación de los espacios o de la relación de los, como ustedes reconocen, ¿no es cierto?, recintos. Entonces, los recintos nos van a llevar a un elemento que tiene que ver con el orden de la obra. Y uno de los primeros órdenes de la obra es el destino. Díganme a ustedes una obra arquitectónica que tenga un destino claro. Lo hemos visto muchas veces. César Benito pregunta por Louis Kahn. Yo también hablo de Louis Kahn. De hecho, tengo un libro aquí en mi momento estaba leyendo a Louis Kahn para poder hablar de esto. Un gran arquitecto. Menciónenme un destino de obra. Obras que hemos visto desde el inicio, de que empezamos a estudiar. ¿Se acuerdan de alguna? Pueden escribirla ahí abajo de destino. ¿Qué obras se recuerdan que importante que hemos estudiado? Que estudiamos en cultura. ¿Cuál fue la primera obra que vimos? ¿Una iglesia? ¿El Coliseo? Ok. Entonces, esta idea, ¿no es cierto?, del destino tiene que ver con la institución. Instituciones. Y lo que nosotros vemos son lo que nosotros entendemos las instituciones del hombre de las personas, en realidad, ¿no es cierto? Hablando un lenguaje más inclusivo, las instituciones de las personas. Porque esto se hace siempre, ¿no es cierto?, en la medida del hombre o de las personas, ¿no? Nada de lo que nosotros estudiamos, y por eso hablamos de una relación acto, ¿no es cierto? Acto-espacio. Siempre la medida es en relación al hombre. Una silla se hace en relación al hombre. Una puerta, ¿no es cierto?, se hace en relación al hombre. Entonces, claro, alguien dice, bueno, ¿y el Coliseo en relación a qué se hace? Una obra de ese tamaño, ¿no es cierto? ¿En relación a qué se hace una obra de este tamaño, de esta magnitud? Una vez hablamos de esto, ¿se acuerdan? Conversamos que el Coliseo, ¿no es cierto?, está hecho para reunir un montón de gente. Y el secreto de su espacialidad estaba en que todos, ¿no es cierto?, todos se miraban simultáneamente. El secreto de esa espacialidad estaba hecha para eso. Pero el Coliseo tiene un programa, ¿no? Tiene otras partes, tiene tiene más recintos, ¿no es cierto? Y esos recintos en una obra se reconocen con la palabra programa. El programa arquitectónico. Disculpen que esté escribiendo tan mal, pero esta es la peor pizarra del mundo. Me gusta mucho más escribirlo en PowerPoint. El programa arquitectónico, ¿no es cierto?, distingue una serie de relaciones que tienen que ver con la distribución de los recintos, ¿no es cierto? En una casa podríamos decir que hay lo que nosotros entendemos, ¿no? Escríbanlo ustedes acá. Escríbanme todas las partes de la casa. Aquí. Todos pueden escribir. Acá donde estoy poniendo los números. No allá. Un dormitorio, ¿ya?
¿Y cuál es el destino del dormitorio? Muy bien, alguien ocupó el texto. ¿Cuál es el destino del dormitorio? ¿Qué es el dormitorio? ¿Por qué alguien dijo, ¿sabes qué? El lugar donde voy a dormir va a estar al lado del lugar donde voy a comer. Y el lugar donde voy a comer va a estar al lado del lugar donde voy a conversar. Y mi lugar, descanso final del día, el dormitorio. Claro, puede ser. No sé, igual ahora se ha replanteado la forma de vivir, ¿no es cierto? Pero si se dan cuenta, estos elementos que están acá, estos recintos que son específicos, ¿no es cierto? Que yo los podría poner dentro de la planta. Yo podría, ¿no es cierto? Dentro de esta planta, de esta casita que hice acá, podría decir, mira, voy a dividir acá, y acá voy a poner el dormitorio, acá voy a poner un baño, acá voy a poner la cocina, acá voy a poner el estar, el living, voy a hacer un acceso y voy a tener un jardín, como dijo alguien por ahí, en base al tamaño del terreno que yo estoy usando. O sea, voy a juntar una serie de recintos, voy a juntar una serie de recintos, y a todo eso le voy a llamar casa. Ahora, la relación acto-espacio que ustedes están analizando puede decir, no, es que la verdad es que para mí lo más importante de la casa es el jardín. Y mi jardín será el living y el comedor de mi casa. Entonces lo que yo voy a hacer es que como no puedo vivir en el jardín, voy a hacer que mi casa sea como un jardín. O sea, haré una casa jardín. ¿Y cuál es el secreto en la relación acto-espacio de un jardín? Alguien podría decir que la luz, por ejemplo, de un jardín o la temperatura del jardín, ahí Marcos dice lo amplio. Ok, lo amplio. Entonces, pero ¿lo amplio es propio del jardín? ¿O tendrá que ver con esta relación con lo exterior? Entonces, ¿cómo yo hago una casa y establezca un vínculo con el exterior? Alguien podría decir, con la libertad, claro. ¿Y cómo construyo la libertad? Podría ser que mi casa fuera de vidrio, ¿no? Transparente, por ejemplo. Podría ser el espacio, construir un espacio exterior en el interior. ¿Y qué es lo que tiene el afuera? Ya lo acaban de decir, tiene libertad. ¿Y qué es lo que me provoca la libertad? La posibilidad de poder ver en todos los sentidos. Entonces, ¿qué es lo que me permite ver en todos los sentidos? Lo que es transparente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Podría decir yo, podría decir que mi casa fuese como una ventana. Mi casa, el espacio donde yo voy a vivir, va a ser una ventana no va a tener o va a eliminar la sensación de los muros, porque lo que yo quiero es estar siempre con el contacto con el exterior. Fíjense que solamente hablando de la idea del programa, que en este caso el programa es la casa, este es el programa arquitectónico, la casa. Estos son los recintos, ¿no es cierto? Los que acabamos de enumerar. Y el programa, ¿no es cierto?, tenía que ver con el destino. Sería genial, dice, diseñar una casa cristal en plena ciudad, pero el plan, no, nada que ver, no se metan ustedes, no tienen nada que ver con el plan regulador. David Vázquez habla de un invernadero. Claro, ¿se puede evitar un invernadero? Bueno, hay muchas más cosas que saber para poder entender cuál es el orden de un lugar. Pero no creo que nos volvemos solamente con la idea de la casa. Lo que quiero decir es que en cada cabeza de ustedes hay una casa. Pero si nosotros empezamos a analizar esta relación acto-espacio, ¿no es cierto? Si empezamos a analizar esta relación acto-espacio
y ya no solamente, ya todos sabemos que la casa tiene un programa, y todos sabemos que la casa tiene ciertos recintos, ¿no es cierto? Pero a ustedes como estudiantes de arquitectura les debe importar de aquella casa o de aquella obra es entender esta relación, ¿no es cierto? Esta relación acto-espacio, que es la que finalmente va a hacer que la virtud espacial o el modo de vivir de esta persona que está acá, ¿no es cierto? La persona que está aquí, va a cambiar completamente su forma, pero va a seguir siendo una casa. Podrá ser una casa con forma de estrella, ¿no es cierto? Pero aún así seguirá siendo casa, porque tiene ese programa, ¿no es cierto? Ese destino, como alguien dijo, el destino final de mi casa es el descanso al final del día. Entonces, lo que pondrá en valor es ese descanso. Es aquella relación acto-espacio la que nos interesa que ustedes vean en las obras de cada uno de los arquitectos que van a analizar. Es a ese, es a ese lenguaje, ¿no es cierto? Y es con esos lentes que van a mirar la conferencia. No es el lente de Grey Anatomy o de Hofstadter o de Peaky Blinders. No es con el afán de divertirnos o de pasar el rato o de disfrutar mirando, ¿no es cierto? Sino que es más bien con el ojo del estudiante de arquitectura que lo que va a ver en la obra del arquitecto o de la arquitecta que le toca analizar, un poco el espíritu, ¿no es cierto? El espíritu que le va a entregar, ¿no es cierto? El sentido de esta relación acto-espacio. ¿Y cuál es esta relación acto-espacio? ¿No es cierto? Cómo construye, ¿no es cierto? Esa relación de los recintos para darle forma y sentido a la obra. ¿Ok? Entonces, en este momento se están blindando, se van a blindar, es primera vez, y creo que lo sepan, en la época en que nosotros nos estudiábamos, no nos permitían contaminarnos con otras obras, porque ya no habíamos desarrollado un lenguaje. Pero los tiempos han cambiado y nosotros consideramos que sí es importante que ustedes tengan un acervo cultural, o sea, que blinden su pensamiento. Y más que nada, y por eso les decimos que miren cada uno de los videos, definan de los 8 arquitectos, y lo vamos a hacer cuando terminemos este proceso, con cuál ustedes se sienten más identificados en su diseño. O sea, con cuál de esos ustedes sienten que realmente eh, eh, se acerca a la arquitectura que a ustedes les gusta. El día de hoy, porque puede ser que el día de mañana sea otra arquitectura, muy distinta. Y yo estoy seguro, y Pablo también. La arquitectura de Pablo, ¿no es cierto? De hace 6 años atrás, no es la misma arquitectura de Pablo ahora. Porque efectivamente uno va forjando, ¿no es cierto? Un conocimiento que se va manifestando en la propia obra de uno, en el propio desarrollo de uno. Así que voy a hacer un ejercicio, voy a tratar de presentarles un video. Súper. Pablo, ¿estáis por ahí? Sí, sí, estoy. ¿Se entendió? Sí, súper bien. Súper bien. De hecho, chicos, justamente interesante y recalcando lo que decía Daniel al final, ¿cierto? Este trabajo, ¿cierto? Grupal, no se trata ni de la biografía, ni de analizar la vida
No, o sea, uno puede, evidentemente, y lo interesante también del video, ¿cierto? De la conferencia que van a ver, es que, como les comentaba, ¿cierto? No solamente el relator, ¿cierto? Habla de la obra, ¿ya? O de arquitectura en sí, sino que creo que es importante también destacar que habla también de la persona, ¿cierto? Del arquitecto como persona. Pero en ese caso, ¿cierto? Es solamente un punto adicional, ¿ya? Que ustedes van a reconocer y van a recopilar. Pero en este caso, ¿cierto? Lo que arma este encargo es solamente entender, como decía Daniel, ¿cierto? Esta relación acto-espacio, ¿ya? Y cómo vincularla también a su pensamiento personal, ¿ya? Por tanto, ¿cierto? No va a pasar, ¿cierto? En este caso que vamos a hacer un copy-paste, ¿cierto? O vamos a bajar todas las fotos y todas las cosas que nos parezcan interesantes de Wikipedia, ni de, así, ahí hacía mención Marcos de una página súper antigua, Rincón del Vago, ¿no? Creo que yo pensaba que eso ya había muerto ya. Pero eh, no se trata de eso, ¿cierto? Sino que muy por el contrario, eh, tomar, ¿cierto? Ese conocimiento, ¿cierto? Pero procesarlo dentro del pensamiento personal de ustedes, ¿ya? Y en ese sentido, creo que tiene mucho que ver con lo que comentaba Daniel, que era con esta cierta indefinición, ¿cierto? Que muchas veces uno encuentra, ¿cierto? Y lo van a ver en este caso los grupos y los integrantes que le ha tocado eh, arquitectos más, o arquitectos contemporáneos, ¿ya? Que uno no podría en ese sentido, ¿cierto? Se escapa un poquito de ese patrón, ¿cierto? Poderlos encasillar, ¿ya? La verdad es que ahí cuesta mucho poder encasillarlos porque al final eh, tienen una mixtura, ¿cierto? Muchas veces de distintas temáticas, o muchas veces uno, la verdad es que no tiene palabras o denominaciones para poder definirlos, ¿ya? Y ahí cae el tema de las tendencias, ¿cierto? Que hablaba Daniel. Yo creo que ahí, en ese sentido, es importante, ¿cierto? Que ustedes puedan acceder, ¿cierto? A este conocimiento, ¿cierto? Pero Yo siempre, creo ¿cierto? que con estas ¿Mm? 8 piezas, con estas 8 piezas de la arquitectura, va a ser mucho más fácil mirar una obra ahora y tener la capacidad de leerla, creo yo. Sí, pues. No, y aparte, ¿cierto? Las conferencias, yo la verdad es que no había visto estos videos desde septiembre que estoy viendo ahí de algunos días, ahora estoy viendo el de los japoneses. Y le Muy comentaba bueno, a Daniel, muy bueno, ¿cierto? ¿Cómo? muy bueno. Yo lo acabo de ver el video. Yo lo estoy viendo, todavía no lo termino, todavía no lo termino. Pero es interesante cómo eh, el cómo diseñan, también la postura que tiene en este caso la japonesa, ¿cierto? La mujer, ¿cierto? En este caso que tiene un vínculo, así como hacían mención también con estos otros arquitectos, ¿cierto? Tienen un vínculo con la moda, y hay ciertos sellos como personales que creo que son relevantes. La otra vez hacíamos mención, ¿cierto?, de lo importante en este caso de que ustedes desde este primer año, ¿cierto?, se van formando, ¿cierto? Eh, Se van formando más o menos como en el profesional, ¿cierto? En el tipo de arquitecto que quieren ser. Pero y también es súper válido, ¿cierto? Como decía en este caso Daniel, cambiar, ¿cierto? Uno puede, la verdad, es que cambiar o madurar en ese sentido eh, el pensamiento que tenía hace 6 años, o hace 5, o hace 2,
pero lo importante es justamente hacer ese ejercicio, ¿ya? Así que en este sentido, incluso, ¿cierto? En este caso tiene esa dificultad este encargo, sobre todo en el sentido de que tienen que llegar en la lámina grupal, ¿cierto? A a concluir, ¿ya? A concluir un pensamiento que es compartido, ¿ya? Que es colaborativo. Y eso no, evidentemente no es fácil, ¿cierto? Porque cada uno va a tener una lectura de esta obra, ¿cierto? En particular que va a elegir cada uno y también del arquitecto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que va a ser súper interesante el ejercicio y también va a ser interesante la presentación, ¿cierto? De esta de este ejercicio. Les recuerdo, ¿cierto? Aprovechando, ¿cierto? Del tema de la presentación, lo importante, ¿cierto? Que conversábamos el otro día del micrófono, ¿ya? Eh, eh, Recuerden, ¿cierto? Que en este caso, sobre todo para este encargo y sobre todo, ¿cierto? Pensando en poner en práctica, ¿cierto? El poder verbalizar y poder comunicarse. Creo que en ese sentido, reitero, ¿cierto? La importancia de las personas que no cuentan con micrófono, vean la oportunidad, ¿cierto? De ver algún tipo de medio para poder comunicarse a través de audio. ¿Ya? Creo que es fundamental para la defensa y para poder compartir, ¿cierto? Para poder dialogar eh, con el taller. Dani, iba a mostrar un video. Sí. La verdad es que quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a probar si nos resulta. Ahora estuve en mi clase de Blackboard, Collaborate, y tuve una clase, me metí a una clase donde me explicaban cómo se compartía un video, que yo no sabía cómo se hacía bien. O sea, vamos a hacer el ejercicio para probar. Les quiero mostrar una obra que es bastante particular. Pertenece a un arquitecto chileno que se llama Alejandro Aravena. Se llama Parque de la Infancia. Lo interesante de esta obra, y quiero poner en valor, es el hecho de que uno siempre piensa que una obra, y a esto me refiero con la idea de que el destino ya existe, ¿no es cierto? Louis Kahn, que es uno de los arquitectos que yo creo que falta en la lista de lo que estamos analizando, Louis Kahn decía que el hombre tiene la obligación de redefinir sus instituciones, ¿no es cierto? Las instituciones, así como tiene la obligación de redefinirlas. Y a la medida como va avanzando el mundo, se van definiendo las instituciones. Así como ahora hay una definición de géneros, que es muy importante, hay países donde ya el género no va a aparecer en el pasaporte. Ya no va a decir si es hombre o mujer, porque hay un respeto respecto a la consideración del género, ¿no es cierto? Que va más allá, ¿no es cierto?, de la diferenciación sexual genital, sino que tiene que ver con una forma de ser. Entonces, el mundo va a ir cambiando, así como está cambiando ahora. Y las instituciones también tienen que ir cambiando. Entonces, los arquitectos tenemos de estar despiertos ante esta idea. Entonces, es muy interesante esta obra, se las voy a mostrar, después vamos a conversar de ella y vamos a hablar sobre algunos aspectos como técnicos, de cómo se muestra técnicamente una obra, ¿no es cierto? Esperemos que me resulte. Pero a los profes que no les resultan estas cosas. Ahora me toca a mí. Ustedes me dicen si me resulta, ¿ya? Dos cosas. Una, si corre el video. Dos, si se escucha el audio. Pablo, prende una vela, por favor. Sí, estoy con la... Se ve. Ya se ve. Audio, todavía no sé. ¿Se escucha? No, no se No. escucha. No sé si será por el volumen o algo.
¿Todavía no se escuchan? No, no, pero se ve. Pucha, oh. Ya, es importante que lo vean, así que... Podemos doblar, Dan. Se escuchan niños corriendo. Profe, aquí Marcos le dice que si se mete a compartir pantalla y abajo le aparecerá si quiere compartir el audio también. Eso quiero hacer. Ya, de nuevo. Pucha, estaba tan entusiasmado que me iba a resultar. Eso, aliéntenme, aliéntenme. Voy de nuevo. Ah, sí, se va a escuchar, se va a escuchar. Y ahora ven mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. Dani. ¿Escucha el audio? Se escucha, se escucha, se escucha. ¡Lo logré, lo logré! Ahora solo pueden hablarme, porque no les puedo cerrar la pantalla. El Parque de la Infancia tiene su origen básicamente en entender que a Santiago, si algo le falta, son espacios públicos a la escala de la metrópoli que ha llegado a ser. La propia dificultad del proyecto terminó transformándose en la solución, en el sentido de que cuando uno hace un refalín, por tomar uno de los juegos, en circunstancias normales, tú pones el refalín, tienes que tener la escalera, y ese momento de acumular altura para que un niño se desplace es también el momento más peligroso. Cuando estás en un terreno en pendiente, eso puede ocurrir siempre a 30 centímetros del suelo. Y en realidad teníamos un terreno tan grande que lo que nosotros hicimos aquí fue lo que nosotros llamamos una cascada de refalines. Hay en secuencia del orden de 70 refalines que cubren la totalidad de la ladera. Por lo tanto, incluso la escala del parque trata de usar a favor su dificultad, pudiendo hacer que juego entretenido y seguro no sean términos excluyentes. Lo mismo ocurre con la casa en el árbol, ¿no? O sea, cuando normalmente
subir a un árbol hasta donde está el follaje y ganar una cierta altura, es lo que lo hace entretenido, es también un momento peligroso, particularmente para niños chicos. Cuando tú entras en un terreno en pendiente, en general teníamos el follaje en la base del cerro, acá. Nosotros podíamos hacer que las casas en el árbol, en verdad, fueran una especie de muelle, en que los niños caminando horizontal podían llegar a estar metidos dentro del follaje de los árboles. En el parque hay 300 metros de longitud de la reja que están en el borde, que los transformamos en un juego. Entonces, la totalidad de la reja, a su vez, en los 300 metros de longitud del parque, son resbalines y juegos sobre la reja y bajo la reja. La presentación del parque a la ciudad es con su propio programa, con los niños jugando. Podría ser, además, una contribución al tema de transporte. En la medida que uno desde esta zona de la ciudad logra remontar, y por eso hay un funicular en esta parte de aquí que remonta esos 45 metros acá, o hay una rampa que te permite dentro del parque hacerlo también. Esto es una ciclovía que conecta comunas más pobres con las comunas más ricas, de nuevo, de manera segura, continua. Por lo tanto, es una alternativa eficiente a moverse por la ciudad en un sistema paralelo al de los autos y al del transporte público. ¿Están ahí? Sí. ¿Lo vieron? Aplausos. Interesante, ¿eh? Oye, chicos, arquitecto chileno, arquitecto ganador de un premio Pritzker, que es como el Nobel de la arquitectura, Alejandro Aravena, un investigador, ¿no es cierto?, sobre la vivienda social y sobre el desarrollo de proyectos. Sí, maravilloso, maravilloso, claro. Quienes tienen hermanos pequeños o quienes son mamás o papás o hijos, y uno dice tantas laderas, ¿no es cierto?, y tantos cerros que de repente están botados, y haber transformado este lugar, ¿no es cierto? Si se dan cuenta aquí, el programa es súper sencillo. El programa es una plaza, ¿no es cierto? El programa es una plaza, pero la condición del terreno, en vez de esta adversidad del terreno, ¿no es cierto? Esta ladera, que es decir, como este cerro, que lo único que nos podría como llamar la atención es como que lata, tienen que subir el cerro, eh, y llevarlo a esta idea del resbalín, ¿no es cierto? Y más encima sumarle un concepto muy interesante que es el de la seguridad, de cómo hacer que un niño juegue en un lugar de forma segura. Entonces, cómo maneja el concepto de la altura, ¿no es cierto? Cuando dice que va a, a hacer una casa en el árbol, pero claro, uno llega desde los resbalines, camina por un puentecito y queda metido dentro del árbol, de la copa del árbol, porque el árbol está más abajo, ¿no es cierto?, que ese lugar. Y no hacer una reja, sino que construye, la reja la transforma en un juego, ¿no es cierto?, en un gran muro de juegos. Entonces, ¿por qué? Porque no está diciendo, tengo que hacer una plaza. Porque no está diciendo, tengo que poner resbalines, tengo que poner bancas, tengo que poner árboles, sino que lo que se plantea es desde el territorio, ¿no es cierto? Desde el lugar, desde el mismo lugar, se plantea cómo reformular la plaza, ¿no es cierto? Yo no leí lo que ustedes escribieron, pero es interesante ver cómo plantear un destino, ¿no es cierto? El destino, que es bastante sencillo, que es un espacio público, plaza, con un enfoque en niños, ¿no es cierto? En un espacio residual, que es una ladera, ¿no es cierto? Y transformar la ladera en el juego. Alejandro Aravena, no por nada, ¿no es cierto?, considerado a nivel mundial como un arquitecto, ¿no es cierto?, importante, efectivamente en términos de planteamiento. O sea,
él, siendo que él estudia en la Escuela de Arquitectura de la Católica de Santiago y reconoce a la Escuela de Valparaíso, lo que nos llamamos las escuelas de Valparaíso, como un gran aliciente respecto de esta relación de la observación, que es la capacidad de poder hacer un análisis sobre esta relación acto-espacio, ¿no es cierto? Que es como metodológicamente, es como la manera que ustedes aprenden a analizar, esto les va a permitir llegar a una obra nueva. Esto no es una choreza, esto no tiene que ver con que él sea ingenioso, no tiene que ver con inventar algo, tiene que ver con una metodología de análisis, ¿no es cierto?, de la observación que le permite llegar a esta relación acto-espacio. Entonces, como se lo plantea de otra manera, eh, y como va, claro, va a observar algo tan sencillo, ¿no es cierto?, como un suelo degradado en una ladera y los juegos de un niño, y establece este vínculo, genera lo nuevo. Entonces, es la observación, finalmente, la que le permite construir lo nuevo. ¿Mm? A ver, Patricia dice, lo mismo le pasa en Quinta Monroy, es como ser empático también. Claro, Quinta Monroy es uno de los primeros proyectos de él en el norte de Chile, que tiene que ver con esta vivienda crecedora, que si uno estudia un poco la vivienda crecedora, la trajo a Perú un gringo, un inglés que trabajaba con las barriadas, pero él retoma este tema y habla sobre que en Chile tenemos poca plata, entonces con esta poca plata hacer la parte buena de la casa y la otra dejar que la termine la misma persona. También como concepto interesante, también lo que hace en Quinta Monroy es que dice que a la gente que no, de escasos recursos no hay que sacarla del lugar donde vive, sino que lo que hay que hacer es dejarla en el mismo lugar. No es tan simple, Patricia, no fue tan simple, porque lo más fácil es erradicar a la gente y llevarla a otro lugar. En este caso, el valor del terreno, eh, o sea, se ve simple, y eso es súper bueno. Mira, voy a retomar lo que tú dijiste, no lo voy a decir como algo negativo. Eh, es súper bueno que uno lo vea como algo simple. Cuando vimos el parque, también miramos el parque, miramos la ladera y decimos, mira qué simple. Pero se van a dar cuenta con el tiempo que lo más complejo es hacer que las cosas se vean de manera simple. Esa es la síntesis del diseño. Ahí es donde entra la mano de ustedes como estudiantes de arquitectura, que es resolver lo complejo de manera simple. Sebastián Lippi dice, la transición del nuevo hiperlíder de Concón hacia la ferretería de Guerilla está bajo un pendiente, hicieron las mismas escaleras de concreto con resbalines al costado, idéntico. Me habían llamado mucho la atención, es un parque que conecta la pendiente hacia dos lugares. Claro, efectivamente ahí el arquitecto en Concón se atrevió a conquistar la ladera con un descenso, ¿no es cierto?, más sinuoso, con una escalera al lado y con estos dos resbalines en los cuales ya me he sacado la cresta una o dos veces, creo. Por tratar de hacerme el lolo. Yo creo Sí, que y tú también te sacaste, no, y si no te sacaste la cresta en el de la Plaza Victoria, en el antiguo, así también, po, ese también. era, Esa cosa como, gigante que era como era como subir una especie de... era como para suicidarse. Exacto, es más que un juego, era el mejor lugar para que un niño se suicidara. Y después Era caminar por buenísimo. ese puente colgante que si no te hacía Era el pipí ahí de miedo, era ahí, estaba ahí listo para conquistar el mundo. La Patricia dice que quiero terminar con la idea de la Patricia. Dice, por eso es tan maravilloso en mi punto de vista. Yo creo que lo maravilloso, chicos, y concuerdo con Patricia y con lo que estamos conversando en general, es un poco ponerse en esta disposición de aprender y de entender que las cosas, que las puertas no tienen por qué llamarse puertas, ni que las ventanas se tienen por qué llamar ventanas, ni los techos techos. O sea, en la medida que se saquen eso de la cabeza, ¿no es cierto? Y tengan la intención, sí hay algo que dejar. O sea, sí la memoria es importante. Yo no llego y cambio. Los diseñadores de industriales, por ejemplo, yo me acuerdo de un amigo siempre me decía, tú no puedes cambiarle la forma a una botella de champán.
porque una botella de champán o una botella de cerveza o una botella de vino tiene una forma, tiene un modo. Pero si tú, claro, obviamente, respetando ese hilo conductor, tú puedes hacer variables dentro de eso. Yo creo que una casa, claro, una casa puede ser cualquier cosa, pero finalmente alguien escribía por ahí, al final del día quiero descansar, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo no creo que cada casa de nosotros en su destino, tiene un sentido. Ahora, que cada uno la pueda vivir distinto, yo creo que lo interesante es la relación nueva que uno puede construir entre los espacios. Antes la cocina era un recinto que estaba cerrado. Hace un par de años la cocina está integrada con el comedor. ¿Y quién dice que en un tiempo más, no sé, quizás vuelva a ser lo que es una choza, ¿no es cierto?, mapuche, ¿no es cierto?, donde el fogón está en el centro y la casa está alrededor. Y uno se puede replantear el origen de las cosas. Entonces, eh, yo creo que la invitación es a que se maravillen con estos arquitectos, pero que, pero, pero sí que el análisis que van a hacer tiene que ser desde un lenguaje técnico. Y aquí viene como la parte pesada, ¿no es cierto? Y voy a volver a compartir una ventana, una pestaña, esta. Ustedes acaban de ver, y me imagino que estoy compartiendo, ¿no? Sí, dale. Perfecto. Me metí a cualquier página, ¿no es cierto? Y busqué información sobre el Parque Bicentenario de la Infancia de Elemental, que es el equipo de trabajo que tiene Alejandro Aravena. Y lo primero que vemos es esta imagen en una situación de emplazamiento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es emplazamiento, ¿no es cierto? Es cómo se pone respecto de la ciudad la obra. Aquí me faltaría una imagen más lejana, quizás aérea, que hable de la ubicación, o sea, respecto de la ciudad, en qué punto está la obra, ¿ya? O sea, estoy en una escala un poco más cercana, solo hablando a nivel de, de- de lenguaje técnico. Si se dan cuenta que aparece el autor, ahí dice ubicación, ¿no es cierto? Equipo profesional, proyecto de paisajismo, proyecto de riego, por el tema de las aguas seguramente, superficie del terreno, o sea, de qué tamaño, ¿no es cierto? Es el área que va a intervenir él, porque ¿quién es el mandante? ¿Quién le mandó a hacer ese trabajo? ¿En qué categoría está? ¿Qué presupuesto tuvo? ¿No es cierto? Hay algunos temas más técnicos, de qué año es el proyecto y qué año es la construcción. ¿Cuáles son principalmente los materiales? ¿No es cierto? Y de quiénes son las fotografías, en este caso, Cristian Palma, que creo que es uno de los más importantes en ese equipo. Y fotos, ¿no es cierto?, del contexto, fotos, ¿no es cierto?, del parque, en la parte plana, ahí se puede ver este muro juego, ¿no es cierto?, que separa la calle del parque, este anillo, ¿eh? Donde están los columpios, ahí están estos elementos, hay algunos juegos de agua, ¿no es cierto?, combinados con estas esferas de hormigón, y ahí están esta especie de casa en el árbol, ¿no es cierto?, estos muelles, casa en el árbol. Nuevamente, como se repiten los elementos. Esto en un momento estuvo en el Parque Cultural de Valparaíso, en la ex cárcel, estuvo montado este elemento, este juego, este muro de malla, ¿no es cierto? De hecho, tuvimos hasta un intento de dejarlo ahí como permanentemente, no se pudo al final. Ahí aparece otro video más del parque. Ahí un poco la imagen del contexto desde la obra hacia la ciudad. Nuevamente esta relación, ¿no es cierto?, del muro. Y aquí viene la planimetría. Y es aquí donde yo me quiero detener un poco. En este caso no es una gran planimetría, pero sí, primero que nada, ¿cuál es el lenguaje que utiliza? El corte. ¿Para qué? Para mostrar la calle, la reja juego, la terraza, ¿no es cierto? Y la relación con el, con la ladera, ¿no es cierto?, para construir los columpios. Solamente muestra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que muestra en este dibujo? ¿No es cierto? La dimensión, ¿no es cierto?, espacial
de la obra versus la calle, lo público. Y pone una escala gráfica, ¿no es cierto? Para poder decir, mira, esto mide, de aquí hasta acá mide 10 metros. Entonces yo visualmente, como está en escala, yo puedo ver esos 10 metros en el ancho de acá, por ejemplo. Yo puedo remedir, por decirlo, visualmente, este espacio versus este tamaño de acá. Esos son 10 metros. Por lo tanto, aquí deben haber 15, ¿no? Si de aquí a acá son 10, de aquí a acá habrán 15 metros. Entonces uno ya podría tener cierta dimensión. En la pieza que están ustedes en este momento, ¿cuál es el tamaño que tiene? ¿De cuántos metros por cuántos metros? Entonces uno ya podría imaginar cuál es el tamaño de este corredor, por ejemplo. Pero todo esto lo mostramos a través de un corte. ¿Ya? Es un lenguaje técnico, planimétrico, que habla sobre la medida. Una medida más general, nuevamente, ¿no es cierto? Habla del total de la obra, muestra el sendero que hay arriba, ¿no es cierto? Algunos elementos que todavía no vemos los columpios, los resbalines acá, pero ya se ven acá los muelles de casa en el árbol y nuevamente la reja y la calle como referencia técnica. Esta es una obra que se entiende mucho en corte. Ahí se ven los columpios, parece que ya esto es una escalera. Si no me equivoco, hay una especie de ascensor como los de Valparaíso, como una especie de teleférico, que sube un ascensor en pendiente, oblicuo, y que llega hasta arriba, a esta zona de los kioscos, para que uno se pueda tirar en los resbalines y volver a subir, y así un ciclo de uso con el lugar. Ahí están los columpios, la reja. Claro, aparece mucho el tema de los cortes. Pero aquí aparece una planta muy compleja, ¿no es cierto? Pero que muestra cuál es la estrategia, ¿no es cierto?, para ganarle a la pendiente. Está aquí en el borde, ¿no es cierto?, esta reja que decía Alejandro que tenía 300 metros de largo, ¿no es cierto?, este espacio que está acá, se ve toda la zona de los juegos, aquí se ve la zona de los columpios, ahí se ven la zona de los, si no me equivoco, esos son los muelles Casa en el Árbol, y una serie de elementos, porque acá, si no me equivoco, hay una cafetería. Y se ve la zona de los columpios que justo en el tamo, ¿no es cierto?, de este espacio medio esférico que se ve acá. Y el circuito que va subiendo para ganar la pendiente, el sendero, ¿no es cierto?, que llega a la parte de arriba. Acá, al lado de acá, se ve el teleférico, ¿no es cierto?, o el ascensor estilo porteño, y acá se ven los baños y las áreas de servicio, ¿no es cierto?, que están vinculadas a este parque. Esto es una planimetría, ¿no es cierto? De hecho aparecen los cortes marcados, dice C, cortando C, entonces nosotros podríamos ir al nombre del corte, aquí no lo tiene, esta planimetría no es muy, ¿cómo se llama?, completa, pero aparece, ¿no es cierto?, en términos técnicos, por lo menos 6 planos de la obra. ¿Para qué? Para que nosotros, desde el punto de vista arquitectónico, tengamos un elemento que nos ayude a entender la obra. Voy a ver si es que, no sé si todavía estoy compartiendo lo mismo, parece, ¿no es cierto? Sí, la planta. Ya, ok. En términos de una obra, y en este caso lo que voy a hacer es que voy a escoger, voy a tratar de salir de acá, quedé atrapado. Ah, cuando yo amplié, se amplió la imagen. ¿Ustedes la veían ampliada? Sí, se veía empleada. Ah, ya, perfecto. Voy a volver a... La dejé de compartir, ¿no es cierto? Sí, solo quería tomar este ejemplo porque en el caso de las obras que ustedes van a elegir, seguramente se van a encontrar con mucha documentación técnica de la obra, ¿ya? En este caso yo solamente quería poner una obra
que pusiera énfasis, ¿no es cierto?, en la inteligencia de la relación acto-espacio, ¿no es cierto? Dijo a mano, sí, claro. O sea, van a poder calcar los dibujos, muy parecido es un poco parecido al trabajo que hacen en Curso de la Cultura cuando tienen que calcar ciertas cosas. Y ustedes van a ir definiendo, ¿no es cierto?, cuáles son esas relaciones que van a ir compartiendo. Como decía el profesor Pablo, van a tener la libertad gráfica de poder dar, nosotros les entregamos un índice, ¿no es cierto, Pablo? Donde les pedimos que en la planta, por ejemplo, pongan los recintos privados de la obra y los recintos públicos. ¿Se lo dimos eso o no? ¿Se Sí, le se lo sugirió dimos. en la entrega? Sí, Ya. se le sugirió. Por ejemplo, el listado de recintos. Esto tiene que ver con analizar a través del dibujo técnico, ¿no es cierto?, de la planimetría y de las vistas y los croquis, eh, cómo el arquitecto, ¿no es cierto?, como son maestros de arquitectura los que estamos viendo, ponen en valor, ¿no es cierto?, esta espacialidad que quieren construir. Así que, nada. También. ¿Cómo? ¿Cómo se definen las partes de estos recintos? Es súper importante la idea del orden, de poder entender el orden. O sea, un buen arquitecto, cuando explica su obra, la explica en simple, que no significa ser simplón o simplista, sino que tener la capacidad, ¿no es cierto?, de lo complejo explicarlo de forma sencilla. Nada, yo creo que ahora les queda abierta, ¿no es cierto?, esta entrega. Espero que le haya servido de motivación, ¿no es cierto?, lo que acabamos de ver. Disfruten las conferencias. Fernández Galeano es un seco, tira una cantidad de datos como para poder contextualizar la época, el modo, el trabajo. De hecho, cuando vean los videos, yo les recomendaría tener su cuaderno de taller, su bitácora, ¿no es cierto?, de taller, o su croquera, e ir dibujando algunas cosas y escribiendo, por ejemplo, las palabras que no conocen o los nombres que no conocen, para poder después irse a estudiar esto, ¿no es cierto? Y como decía Aquino, ¿no es cierto?, siempre documentarse para poder explicar mejor lo que van a hablar. ¿No? Eso, Pablo. Sí, no, chiquillos, les va a encantar ¿cómo se llama? ¿Cuánto? ¿Galeano? Las conferencias de la Fundación March de Fernández Galeano. Fernández Galeano, claro. Les va a encantar, aparte, como dice Daniel, de hecho, yo, y esto como en confidencia, le contaba a Daniel que me encantó porque habían cosas que yo la verdad es que ni siquiera sabía de Andrew Wright, ¿no? claro, que le había Claro, quitado que le había quitado la señora a un cliente. a un cliente se enamoró, claro. Después se arrancó a Europa. Claro. No, Sí, ¿no? pero Y Le Corbusier también tiene varias historias así. Bueno, es parte de la los, vida apasionada del arquitecto, ¿no? las arquitectas y los arquitectos somos unos loquillos, así que... Yes. Bueno, chicos, consultas. Consultas respecto al encargo. Sí. Consultas respecto al encargo. Chicos, ¿alguna consulta técnica que quieran realizar? Importante, chicos, que no. Perfecto. Ya. Maravilloso. Chicos, Oye, yo creo que otra cosa importante es que van a trabajar en equipo y esto les va a permitir tener un debate con su equipo. Y les va a trabajar con personas que
con las cuales van a tener afinidad o quizás no van a tener afinidad. Entonces, el rol ético de cada uno de ustedes está en tener la capacidad de escuchar al otro y de ser escuchado. Ustedes se van a juntar, van a hacer un análisis personal y después van a hacer un trabajo en común, Sí. donde van a tener que declarar, ¿no es cierto?, en conjunto, cuál es la idea que consideran que es más importante. Sí. Aprender a trabajar en equipo es vital para nuestra profesión. No, hace mucho tiempo que los arquitectos solitarios desaparecieron. Lo veíamos La carrera- en la ficha, en la ficha que mostrabas tú, Daniel, de este proyecto. La cantidad de participantes, que son especialidades. ¿Ya? Y la verdad es que, como dice Daniel, creo que es fundamental que empiecen así como empiezan desde ya a adquirir cierta técnica, cierta práctica respecto al vocabulario, la observación. Creo que en ese sentido el aprender a trabajar en equipo también se practica y se adquiere. ¿Ya? Y evidentemente no es fácil, se los comentaba el día lunes. ¿Ya? Lo más probable es que tengan ahí diferencias quizás de opiniones, ¿cierto? Pero lo importante es que lleguen a un consenso. Estamos acá trabajando, ¿cierto? Todos los que están presentes son personas adultas, educadas, ¿no? Y por tanto es importante que sepan trabajar en ello, ¿ya? David, ¿tenías una consulta? Para cuando uno calque o sea, las plantas, la elevación y todo eso de la obra del arquitecto que vayamos a analizar, ¿se puede usar regla o no? Sí, yo creo que cada uno educa a su mano de la manera que le acomode. Hay algunos que son más de la regla, otros más de la mano. Como es calcar, yo creo que no te vaya a perder, o sea, la mano no se va a arrancar. Yo creo que la decisión está un poco en el pulso de cada uno, cuál pulso le quiere dar al dibujo y la precisión que uno ponga en la mano. Yo creo que para este ejercicio no es necesaria la regla para este ejercicio. Creo que para este ejercicio es más importante, bueno, cada uno van a ver el video en su conferencia y después va a elegir, se van a juntar y van a elegir las obras que van a analizar, van a tomar un set de obras, ¿no es cierto? Y van a elegir alguna y se van a sumergir en el mundo de esa obra y van a tratar de armar un expediente con la mayor cantidad de información de esa obra, primero que nada. Una carpeta guardada en el computador con la mayor cantidad de información de esa obra. Y después van a elegir cuáles son estas piezas gráficas que les sirven para explicar mejor esta obra. Y evidentemente, como estaba hablando desde el punto de vista arquitectónico, serán croquis, ¿no es cierto? Serán cortes, serán elevaciones y serán las plantas las que mejor me servirán para trabajar gráficamente para poder explicar esta obra, para poder entender la relación de los recintos, la relación de adentro y afuera. O sea, eh, yo creo que David es, es- el control de la mano está medido en este momento, así que no tendría miedo de... Si fuera yo, armaría la lámina en digital, obviamente, en la plantilla que ustedes ya tienen, pegaría la imagen en los tamaños, después imprimiría por pedacitos, ¿no es cierto? Y me pondría a calcar, pero la armaría como un total de lo que yo quiero contar. Creo que sería una buena estrategia como para poder hacer esta ficha finalmente. Cada uno va a hacer un fichaje, ¿no es cierto?, de la obra y después vamos a ver el compendio total. Y lo otro, profe, aquí sale que los croquis también tienen que ser calcados, pero me gustaría hacerlo así, no calcados, sino... No, ni un problema. Ah, ya, ok. Sí, sí, ustedes pueden hacer croquis de obra, absolutamente. Sí, sí, aquí lo que están educando es su mano y tratar de tener un buen control gráfico de lo que están contando. Esa es la idea. Eso era, gracias. Ya de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estaríamos ok entonces, Pablo? Parece.
Ya, para que puedas ir a tomar tu limonada y descansar. Sí, a doparme. Limonada sin alcohol. Ah, sí, pues no puede ser mojito. No. Chicos. Uy. ¿Algo más, profe, que avisar? Dicen que la No. michelada es buena para el resfrío. Así Hace, dice. hace transpirar eso. Sí. Esto Todo con sabe. limón. Sí, todo con limón. Sí. Ya chicos, les deseamos éxito. Ya, por favor, insisto, la recomendación que le hacía, ¿cierto? De planificarse, ya son las 5, ¿cierto? Perfectamente ustedes se podrían juntar en este momento para poder planificar, ¿ya? Insisto, creo que es fundamental en este sentido que el archivo que ustedes se entreguen, ¿ya? Es un archivo unificado, ¿ya? Y para eso, ¿cierto? Tienen que poner ciertos criterios, ¿cierto? Que aunen, ¿cierto? En este caso el pensamiento, más que el pensamiento, que en este caso es individual, el tema gráfico, ¿cierto? Estético del documento para que se vea en una sola línea, ¿ya? Así que eso nos vemos el día lunes, ¿ya? En una nueva sesión del taller ciclo inicial. Nos vemos, Dani. Cuídate, que te mejores. Saludos a todos. Trabajen mucho. Blanco y negro es la línea y pueden elegir un color para trabajar, una gama de colores para trabajar arriba. Claro, una gama cromática, ¿ya? Sí, Ahora no se vayan al chancho tampoco con el color, pues. Hablamos el otro día, ¿cierto? Les comentaba Dani, ¿cierto? Lo importante de la elección del color. Yo creo que muchas veces el color tiene que ir, es difícil aplicar color, no es llegar y pintar, sino que el color se utiliza solamente para puntualizar algo piensen, estratégico. Claro, piensen en las aguadas que han hecho en cultura. Recuerden que tienen una entrega el viernes, pero piensen en esos tonos medios suaves. Trabajen con el matiz del color muy suave. O sea, no tanta potencia al color, sino que un poco más brillante, para que lo que aparezca sea la información y no la psicodelia del color. claro. Eso. Bueno. Gracias, Daniel. Nos vemos el próximo lunes. Éxito.